Hola, hola, muy buenos días. Estamos ya conectándonos en este miércoles 9 de septiembre a nuestro foro digital de innovación legal con un tema pues muy innovador que también la verdad es que me encanta y de mucha coyuntura, que son las cortes en línea y los mecanismos electrónicos de solución de disputas, que la verdad es que estos son temas, pues me parece muy innovadores y de por sí creo que en general en México y en algunos países también de Latinoamérica, el simple tema de mecanismos alternos de solución de controversias, si bien no es un tema nuevo, me parece que es un tema en términos paradigmáticos de nueva aplicación, ¿no? Y bueno, ya vemos, hablamos semanalmente aquí de temas de transformación digital y sin duda que mientras más el mundo se vuelva digital, mientras más se hagan exponenciales las transacciones que tenemos a nivel comercial, a nivel personal, pues más se hacen también exponenciales la cantidad de disputas o de controversias que surgen en el ciberespacio. Y es por ello que las empresas, pues se ha vuelto necesario o se volvió necesario poder ver otras formas de poder arreglar estas controversias entre sus usuarios, entre sus clientes, sin necesidad claramente ni de llegar a un abogado, mucho menos de llegar a cortes. Y pues la gran tendencia es que las nuevas plataformas pues cuenten ya con sus estrategias, con sus mecanismos internos de solución de controversias de forma electrónica. Ya nos platicará nuestra invitada de hoy a qué me estoy refiriendo y nos dará ejemplos. Y por un lado, esas son lo que les llamamos Online Dispute Resolutions, ¿no? Que en español, los ODRs, que en español se traduce como solución de controversias electrónicas. Y por otro lado, también las cortes en línea. Cada vez estamos viendo cómo pues todo se está digitalizando. Hablar de una corte en línea no nada más es hablar de que podamos pues meter a un tribunal una demanda electrónicamente, sino que se pueda llevar inclusive todo un proceso a través de una plataforma, que los tribunales piensen también en convertirse en plataformas. Inclusive tenemos varios casos alrededor del mundo en donde ya las disputas por daños menores ya se llevan completamente las mediaciones, las resoluciones, todo a través de una plataforma sin que el ciudadano, el justiciable, tenga que llegar en ningún momento a ir a un tribunal. Entonces, pues creo que esa es la gran aspiración de la justicia. Y bueno, tenemos dos grandes coyunturas también en México, que también estaremos platicando hoy, dos reformas que están ahorita debatiéndose, la reforma de justicia digital y la de mecanismos alternos de solución de controversias, que sin duda tienen que ver con este tema, ¿no? Porque son los pasos que ya a nivel legislativo está intentando dar México, pues para hacer cada vez más de estas cortes en línea, de estas plataformas de solución de controversias electrónicas, una realidad. Y para ello, para platicar de esto hoy, contamos con una súper experta que la verdad es que tiene experiencia internacional, ha estudiado casos de muchos otros países, Amada Arley Orduña. Ella es consultora precisamente en ODR, experta en inteligencia artificial, es una gran abogada digital que pues se ha encargado y ha hecho de su misión volver las leyes códigos para poder acercar la justicia a los ciudadanos y a los usuarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Amada, y bienvenida. Muchas gracias, Janet, y muchas gracias al público, que es muy temprano y bueno, estamos aquí para compartir todo lo que emocionantemente está sucediendo en el mundo y está sucediendo en nuestro país, y pues vamos a debatir un poquito. Pues antes de empezar, les recuerdo a toda la audiencia que nos acompañan que nos pueden ir haciendo preguntas. También estamos transmitiendo por el Facebook Live. Entonces, en lo que vamos teniendo esta plática con Amada, pueden ir haciendo sus preguntas y las iremos incorporando. Entonces, bueno, pues si quieres, Amada, me parece que podemos empezar
para aquellos que no han escuchado, no están muy familiarizados con estos dos términos, que son el título de nuestro programa de hoy, las cortes en línea y los online dispute resolutions, ¿qué son? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos términos? Mira, a mí me gustaría comenzar con el término ODR, Online Dispute Resolution, porque fue el que nació primero, por orden de aparición en la experiencia, ¿no? Primero nacen los ODR, como bien lo señalaste en tu introducción, en los años 90. Es un concepto que nace del pragmatismo, no es un concepto realmente teórico. Había toda una corriente que eran los ADR o Alternative Dispute Resolution. Cuando surge el comercio electrónico, pues un grupo de investigadores se empiezan a preguntar cómo resolver este tipo de conflictos. eBay le pide a este grupo de especialistas que piensen en formas de solucionar, y como la corriente en Estados Unidos muy fuerte era los ADR, para solucionar conflictos que no tuvieran que llegar a los tribunales, entonces cambian el ADR le cambian la A por la O, y entonces nace el concepto ODR, entendiéndose como una evolución de los Alternative Dispute Resolution, que es la negociación, la mediación, la conciliación. Entonces, y también, pues ahí está el arbitraje, pero ahora podemos encontrar arbitraje electrónico, que es otra figura, ¿no? Entonces, realmente lo que pasa con estos conceptos ahorita, vamos a hablar un poquito de teoría, surgen de manera muy práctica, surgen sin una base realmente teórica, porque así es la tecnología. El campo de la tecnología va cambiando constantemente, y entonces hay que ir adaptando el campo teórico hacia los cambios pragmáticos. Entonces, así surge el concepto ODR en los años 90, con eBay. Después le da más usabilidad Amazon. Otras plataformas desarrollan otras formas de ODR, y después esto se empieza a expandir hace unos 10 años hacia el campo de la impartición de justicia. Y ya en el campo de la impartición de justicia se empiezan a preguntar, bueno, ¿cómo podemos hacer la solución de conflictos o la impartición de justicia en los tribunales? Y entonces ahí empieza a hacerse como un híbrido conceptual de ODR en cortes, o incluso se empieza a separar el concepto de cortes en línea. Entonces, realmente no podemos decir que haya un concepto teórico en específico, sino que viene de un desenvolvimiento y de un surgimiento que se va dando desde el campo de la pragmática. Entonces, el ODR hasta ahorita, en este momento, sí se puede entender como la aplicación de la tecnología a figuras alternativas como la negociación, la mediación, la conciliación, y las cortes en línea como aquellos procesos tecnológicos mediante los cuales se va a asistir en la impartición de justicia, ¿no? Entonces, ahorita son dos campos que están separados, pero a la vez no deben de ser disociados. ¿Por qué? Porque la figura de los Alternative Dispute Resolution, recordemos que es una forma de despresurizar o una forma de filtrar los conflictos que llegan a las cortes. Por tanto, si esto sucede en el offline, esto debe suceder también en el mundo online. Es decir, que los sistemas ODR sirvan para filtrar esos conflictos que no tienen que llegar necesariamente a la corte, que no tienen que pasar por un proceso tan largo como puede ser un proceso de litigio. Entonces, partiendo de Una pregunta ahí, por lo que dices entonces, por ejemplo, ahora que hay mediadores que están usando pues plataformas, ya sea para llevar una mediación, para firmar sus documentos, ya con que yo use tecnología para alguna forma alternativa de solución de controversias, ¿ya es un ODR o no? Estrictamente hablando, sí.
Estrictamente hablando, sí, porque yo estoy utilizando la tecnología para solucionar un conflicto en estricto sentido. Ahora, si yo me meto más al concepto ODR, voy a encontrar muchas variantes, voy a encontrar un universo, una diversidad de ODRs, desde los que requieren intervención humana hasta los que no requieren intervención humana. Entonces, por ejemplo, hablemos de del campo de la mediación aquí en México, ¿no? Aquí el campo de los MASC o Alternative Dispute Resolution o mecanismos alternativos de solución de controversias, se ha ido mucho hacia el campo de la judicialización, es decir, todos los tribunales de los 32 estados de la República Mexicana deben de tener su centro de mediación que es pública. Entonces, esta mediación pública debería ser también o debería de ofertarse a través de la tecnología, como lo hace el Estado de México. El Estado de México tiene un centro de mediación por vía electrónica y es el único centro de mediación que funciona por vía electrónica. Entonces, hacen falta 31 centros más que estén trabajando con algún tipo de plataforma o que estén solucionando conflictos en línea. ¿Por qué? Porque el día de hoy tenemos un problema, una crisis pandémica donde el acceso a justicia, de alguna manera, está impedido. Entonces, lo mismo pasa con las cortes en línea. Debería de haber, si tenemos 32 tribunales locales, estos 32 tribunales locales deberían de tener un acceso a justicia en línea, no solo las plataformas que tienen para el seguimiento de las notificaciones, eso es diferente. Si tú me preguntas en estricto sentido, si eso es una corte en línea, pues es el inicio. Sí, sí, es una corte en línea porque es el inicio, es la forma en la que yo voy a saber dónde están mis notificaciones, cómo van los acuerdos, pero yo voy a tener que ir presencialmente al tribunal. Entonces eso quita totalmente el sentido de en línea. Entonces realmente lo que tienes es una plataforma de notificación. No, ya ahí en un análisis mucho más desmenuzado, pues ya no sería una corte en línea, sería estrictamente hablando, una plataforma de notificación. Entonces, o sea que el primer paso, digamos, para que exista esta corte en línea sería pues permitir que lo que se hacía presencialmente ahora se haga virtualmente a través de tecnología como estos Zooms, como una videoconferencia, es decir, que la persona no tenga que ir físicamente. Después ya pasaríamos a más temas de automatización, de procesos, de notificaciones, etcétera. Pero ese es como el primer paso que deberían de dar. pues mira, es que no hay una receta. No, no, o sea, aquí no es como, fíjate que tengo la receta del pastel, Janet, y te lo voy a compartir y a mí me quedó bien bueno y te la voy a dar, porque la tecnología, pues, adaptada al campo del derecho en el momento y de acuerdo a la política y de acuerdo a la inversión y de acuerdo a muchas variables, no puede ser la misma receta. Hay recetas que han funcionado en China, por ejemplo, o que funcionan en Inglaterra o que funcionan en British Columbia, que tienen sus cortes electrónicas, que las han venido trabajando desde hace 10 años y están funcionando muy bien, pero no es la misma receta para México, porque en México tenemos otras variables y las otras variables son la política, la inversión presupuestaria, el factor humano, ¿no? Entonces, son variables que se tienen que considerar al momento de construir. Si tú respondiendo concretamente tu pregunta, creo que es un primer paso, lo que están haciendo los tribunales, es un primer paso, lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura, pero en comparativa con otros países o con otras experiencias donde sus procesos son completamente en línea, ¿sí? Pues no sería una corte en línea, son los primeros parbolitos para empezar a experimentar y a ir sobre una corte en línea. ¿Cuál es la problemática que yo veo? La problemática que se presenta. Que en México esto no se está haciendo con base en principios.
Es decir, cuando tú vas a hacer un desarrollo tecnológico, siempre tienes que tener principios y bases, tanto tecnológicos como de derecho. Si tú no partes de esas premisas, entonces los que van a hacer las plataformas, los desarrolladores, ya sea los mismos tribunales o socios tecnológicos que lo vayan a desarrollar, se van a enfrentar a problemáticas de comunicación entre plataformas, por ejemplo, o de si están cumpliendo principios o no. ¿Qué principios? Pues hay muchos principios. Yo los divido en tres, que son los principios de acuerdo a la naturaleza de la materia que se está trabajando. Es decir, por ejemplo, puede ser materia familiar, materia mercantil, materia de consumo, materia, ese tipo de principios, los de la sustancia de derecho, los principios de la naturaleza procesal, es decir, si vamos a hablar de un litigio o vamos a hablar de un MASC, de un mecanismo alternativo, qué principios tienen offline y cómo esos se van a migrar hacia el ambiente online, y los terceros principios, que son los principios de naturaleza tecnológica. Entonces, tú tienes que tener este cuadro, este frame, y ir checando que estos principios, o sea, ir haciendo un chequeo de palomitas para ver si tu plataforma está cumpliendo con esos principios. Pero en México no tenemos ninguna ley, ninguna normativa técnica, ningún observador, por ejemplo, que emita esos criterios y que diga, bueno, yo les aconsejo que se debe de ir por esta vía o por esta manera, o a ver, vamos a ver tu diseño de plataforma, vamos a ver si cumple con todos los principios. Eso es lo que no existe en México. Entonces, es un momento muy interesante porque precisamente lo que se está trabajando ahorita, bueno, en el Senado ahorita hay muchas interesantes propuestas en diversos ámbitos sobre derecho y tecnología. Por ejemplo, para el Senado es permitir que haya sesiones remotas, ¿no? Esa es una propuesta o sea, de normativa del Senado, de reforma legislativa, para que el Senado pueda hacer sus sesiones sin tener que estar de forma presencial. Ahora, dos reformas que a nosotros nos interesan o que son las que van ligadas con el tema que nos reúne aquí, es la reforma de iniciativa, la iniciativa de reforma de justicia digital y la iniciativa de reforma a la ley, a la nueva ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias. Son dos iniciativas que están proponiendo cuestiones digitales que desde mi punto de vista, como ya lo expliqué anteriormente, no deben de ser disociadas en su análisis. Entonces, esto es la parte en la que nos encontramos, que es interesante y que sirve y que va a servir de un andamiaje jurídico para ir construyendo estas plataformas. Pero si estas iniciativas no se componen de principios, de estándares, de unas normas técnicas que vayan guiando el desarrollo de las plataformas, entonces nos vamos a encontrar con problemáticas en el futuro. Y estos principios, por eso estos principios deben ser muy claros, deben de ser atemporales, deben de ser genéricos para ir guiando. Y si estos principios no se acompañan de un observador, entonces también puede ser que vaya a haber problemáticas. Ahora, siempre va a haber problemáticas, porque el desarrollo de la tecnología así es, siempre te vas a encontrar con problemáticas y cosas que mejorar, así es el desarrollo de la tecnología. Pero por eso requieres una normativa que te vaya ayudando en la implementación y desarrollo de este tipo de herramientas. Oye, Amade, ¿nos podrías dar algún ejemplo de esto que mencionas de los principios, que me parece muy interesante? Porque, bueno, yo escucho principios, a veces digo, pues como en los nuevos, en el ámbito del litigio, y pues el sistema de justicia oral tiene sus principios, ¿no? De inmediación, de publicidad. Supongo que es cómo traduces ese tipo de principios a las plataformas.
Sí, mira, fíjate que ahorita te contesto tu pregunta, pero estoy leyendo una pregunta que me parece que hay que responder, porque si no me voy a meter en lo de los principios y es un poquito largo explicar. Pero aquí me están preguntando que si podría yo dar algunos ejemplos de otros países en los que haya cortes electrónicas. El ejemplo más antiguo o de mayor trabajo, porque no sé si se puede hablar de antigüedad, pero que ha tenido mayor desarrollo, es el de Reino Unido. En Reino Unido, lo que se busca es migrar todos sus tribunales, todos sus tribunales, de forma offline a online en el año 2022. Pero ellos vienen trabajando en esto desde el 2014. Ellos vienen trabajando, eh, adaptando y creando procesos totalmente en línea para que los conflictos civiles, familiares, sobre todo, por ejemplo, los de baja cuantía, conflictos de baja cuantía de consumo, puedan ser solucionados vía electrónica mucho más rápida. Por ejemplo, se tiene el dato de que en conflictos de consumo se han llegado a resolver en 10 minutos a través de la plataforma. Esto hablando de una corte en línea. También tenemos a British Columbia. El ejercicio de British Columbia me parece muy interesante. Es el Tribunal de British Columbia, porque ellos empezaron con una temática y esta temática se fue expandiendo, que hasta el día de hoy resuelven conflictos de consumo, de seguros, de seguros de autos, de seguros hospitalarios, también de cuestiones de arrendamiento, eh, y se ha ido expandiendo y se va a ir expandiendo el dominio, y cuando digo dominio me refiero, porque así se utiliza este concepto en inteligencia artificial cuando se habla del dominio de la materia, no se confundan con nombre de dominio de Internet, que es otro concepto, pero el dominio se va a ir expandiendo, es decir, la materia que se va tratando se va a ir expandiendo porque es parte de un proyecto, ¿no? Se va a ir expandiendo. Entonces, los casos también muy interesantes son los que se están dando en China. En China tenemos por lo menos 4 tribunales que están trabajando de manera tecnológica, todo el proceso a través de Internet, y además de todo, eh, tienen, ahora desde el año 2018 lo que hicieron es que ahora el tribunal o los jueces aceptan las pruebas que sean certificadas a través de blockchain. O sea, la prueba electrónica es certificada a través de blockchain porque supone que es mucho más fácil verificar la autenticidad de la prueba, similar a la función de un notario. Entonces ya no se tiene que ir al notario público a certificar el código fuente o la imagen o la captura de pantalla o la ruta que toma una prueba, sino que se hace a través de una certificación en blockchain. Y entonces, ¿quién hace esto? Pues un servidor, un tercero al cual se le solicita que lo haga, y se comprueba la metodología, el juez hace el análisis de la metodología y entonces se utiliza esa prueba y se da como válida, ¿no? Y entonces con base en esa prueba el juez hace eh, su análisis, su análisis de criterio, y emite su sentencia. Entonces, esos son ejercicios que se están haciendo a nivel mundial. Es muy, muy interesante. Si lo comparamos con México, pues en México todavía está en ciernes, que hay cosas muy buenas que se han hecho. Ya digo, se tenían años trabajando con el juicio administrativo y con el juicio de amparo, que son los dos procesos en línea. Pero fíjense aquí la diferenciación que estoy haciendo. Esos son procesos, o sea, es un proceso en línea, no es una corte en línea.
Entonces es un proceso en línea. Ahora, después del el 1 de junio, el Consejo de la Judicatura emite su acuerdo para que todos los conflictos que sean competencia de la Suprema Corte, acciones de inconstitucionalidad, etcétera, puedan resolverse a través de el sistema o la plataforma que tiene la Suprema Corte. Entonces, a nivel federal, la Suprema Corte va muy bien. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte tiene los recursos y además tomó la decisión política y además su departamento de derecho, o quiero suponer, porque esto no bueno, sí lo sé, que fue el Departamento de Derecho, perdón, el Departamento de Informática de la Suprema Corte el que hace todo este trabajo, pero no es información pública. Entonces, ahí hay un error, ahí, porque ¿cómo los usuarios, los ciudadanos, sabemos dónde está esa información, quién está protegiendo la información, si hay licitación, si no hay licitación, si el que se encarga tiene, por ejemplo, el Departamento de Informática tiene la capacidad o no para resolver o para llevar a cabo todo este proceso? Ahora, también la Suprema Corte, pues si nosotros hacemos una comparativa en estadística del número de casos que recibe la Suprema Corte versus un tribunal local, pues encontraremos que significativamente la Corte recibe menos casos de lo que pueda tener un tribunal local. Entonces, está muy bien a nivel federal, pero a nivel local estamos necesitando urgentemente que se cree acceso a justicia digital, y aquí viene la palabra clave, que es eficaz. O sea, porque una cosa es que yo desarrolle mi sistema de notificación, que eso es lo que hacen de 32 tribunales, 22 tribunales de la República Mexicana tienen sistemas de notificación, de acuerdo al sistema, eso de acuerdo al reporte de la CONAMER. Yo en mi investigación propia de estar buscando cada uno de los tribunales, hice un conteo de 27, no de 22, pero bueno, ahí puede haber diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque la CONAMER no expone cuál es su criterio metodológico. Yo, para mi criterio metodológico es cualquier tribunal que tenga un uso de tecnología, está utilizando, yo tengo que contarlo como una entidad que está utilizando una herramienta tecnológica, por tanto está aplicando la tecnología, ¿no? Entonces, pero de 27, ya sean 22 o 27, de acuerdo al criterio metodológico, tenemos que no son tribunales que resuelvan por completo el conflicto en línea. Entonces, esa es lo que se debe de exigir. Y entonces esto está muy vinculado con la nueva reforma, la nueva iniciativa de reforma de justicia digital, donde aquí el senador Monreal, con el grupo de Morena, lo que está proponiendo es que se adhiera un cuarto párrafo al artículo 17 constitucional y se obligue, esta es la parte más interesante, se obligue a generar, a que todos los tribunales federales y locales de justicia administrativa y electorales y laborales garanticen el acceso a justicia en línea. Entonces, eso es, me parece que es un gran saque, me parece que es una gran iniciativa que desde mi punto de vista va a ser aprobada, pero aquí la problemática de esa iniciativa, que sí lo expone en su exposición de motivos, es que debe de ir acompañada por una ley secundaria. Y en esta ley secundaria, o bien una NOM o normativa, debe fundamentalmente de generarse construcciones epistemológicas sobre principios. Y ahí es donde vinculo directamente con tu pregunta, Janet. Entonces, déjame, Amanda, nada más, antes de entrar a la pregunta, me gustaría contestar estas dos preguntas del público que tienen relación al tema que estás hablando. Primero nos pregunta Candelaria Palomino que cuando hablas de estas cortes en línea o procesos en línea, ¿qué sucede si todo fue en línea cuando no se cumple una sentencia? O sea, ¿cómo se obliga a una de las partes
a cumplirla? Por ejemplo, hablando en materia familiar. Bueno, a ver, todo el proceso es en línea, todos los acuerdos, audiencias, etcétera, la sentencia, todo es en línea. Se emite el fallo y el fallo puede ser una disposición económica o en el caso familiar puede ser alguna disposición de, no sé, alguna custodia o algún derecho de paternidad, no sé, por ponerlo en un ejemplo abstracto. Y la ejecución tiene que ser, por eso es que tienes que tener tú un gobierno electrónico también, ¿no? Ahí, por ejemplo, mencionamos el caso de Estonia. Estonia es muy interesante porque Estonia está completamente conectado electrónicamente. Si ustedes tienen la curiosidad de entrar, por ejemplo, de googlear al gobierno de Estonia, van a encontrar, o gobierno electrónico de Estonia, es el país que tiene todo conectado, el voto electrónico, el gobierno electrónico, la corte electrónica, todo está totalmente conectado. Y ahí es donde se ayuda en la ejecución. Ahora, no somos Estonia, ni siquiera Inglaterra es Estonia, ni China es Estonia, ni British Columbia, ¿sí? Pero se buscan mecanismos que se van perfeccionando para ejecutar la acción. Efectivamente, lo que va a buscar el proceso en línea es reducirte primero los costos los costos de tiempo, los costos de transportabilidad, por ejemplo, resolver casos a distancia, por ejemplo, en un caso familiar que a lo mejor el papá está en Guadalajara y la mamá está en Quintana Roo, no sé, o en Monterrey, entonces ahí es donde se solucionan los conflictos. Es más, como anécdota, el caso del Centro de Mediación del Estado de México surgió porque fue un error, fíjense, fue un error humano. Se hizo una notificación y se le dijo a una de las partes que tenía que estar en una parte del Estado de México, en uno de los centros de mediación de las localidades del Estado de México, y a la otra se le notificó en otro lado. Y entonces hubo un error, porque las dos partes estaban de forma puntual, pero en lados diferentes, en centros de mediación diferentes. Y entonces en ese momento a los mediadores del Estado de México, pues se les ocurrió, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo a través de, en línea, ¿no? Cualquier plataforma que utilizaron. Entonces, eso fue el inicio del Centro de Mediación en línea del Estado de México. Ahora, a ese proceso, que es un proceso totalmente inseguro, porque no sabe, bueno, qué plataforma usaron, si están protegidos o no los datos, quién guarda los datos, todas esas cuestiones tecnológicas que son cuestiones que tenemos que resolver los especialistas para esto plasmarlo dentro de una normatividad o dentro de una recomendación para que se generen plataformas seguras. Entonces, respondiendo de forma concreta a la pregunta, en el mundo tecnológico se van creando maneras de resolverlo. En Estonia lo han hecho porque se ha hecho un gobierno electrónico y está todo conectado. En Inglaterra, en China, tienen otras instancias que ayudan a la ejecución, pero tu derecho está resguardado dentro de un documento legal que tú tienes y entonces ahí viene la ejecutoriedad. Que aquí en México, ¿cómo ejecutas? Pues también a través de un documento legal y luego vas a tener una autoridad a la que vas a llamar para que te ayude a ejecutar la sentencia. Es exactamente lo mismo y va a tener que ir evolucionando, se van a tener que ir encontrando formas. Por eso les comentaba yo desde un principio, no hay recetas, pero sí tiene uno que ir ideando la manera de acuerdo al contexto en el que se tiene. Claro, siempre pensando en estos, aquí es difícil porque tienes que combinar tanto el escenario pragmático, es decir, resolver la situación, pero también que ésta esté con base en principios. Aquí hay algo bien importante que es, tenemos dos visiones muy diferentes de crear
de crear, bueno, no de crear derechos, sino de aplicar la tecnología al derecho. Son dos visiones muy diferentes. Una es la del sistema anglosajón y otra es la de un sistema como el mexicano, ¿no? ¿Por qué son diferentes? Porque en el sistema anglosajón ellos no requieren normativas técnicas, por eso ellos se guían no requieren leyes secundarias. Entonces ellos se guían por principios y estándares. Ellos emiten principios y estándares y entonces así desarrollan sus principios, sus plataformas tecnológicas. Esto les permite mayor flexibilidad al momento de desarrollar una plataforma, porque no hay que cumplir exactamente con lo que dice la ley al pie de la letra, pero es otra visión de derecho. En cambio, en el sistema jurídico mexicano tenemos el principio de legalidad. Y entonces, en el principio de legalidad, ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice que ahí sí es una receta. Tenemos que seguir el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Y si te hace falta uno de esos puntos, entonces tu proceso está viciado. Esta visión de derecho mexicano o de principio de legalidad en el derecho mexicano hace que la implementación tecnológica dentro de los procesos tengan que seguir estas recetas. Entonces, es diferente la adaptación tecnológica. Tiene que ser diferente, no puede ser la misma que la que es en Inglaterra o la que es en British Columbia. Pero, por ejemplo, esto a mí me lleva a plantear teóricamente, desde el campo de la teoría, el cuestionamiento sobre, bueno, a ver, lo que debemos es cambiar también, pensar en reconstruir nuestro propio derecho. Es una pregunta que vale la pena hacerse porque, por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo de British Columbia porque ellos lo que hacen es que a través de la tecnología inducen al usuario a que resuelva el conflicto a través de un mecanismo alternativo. Y o sea, eso es como, yo siempre lo he dicho, sí, eso es como entrar a un McDonald's. O sea, tú entras a un McDonald's y te sientas, o sea, pides lo que tú te vayas a comer, te sientas y recoges, ¿no? O sea, terminas de comer y recoges y llevas ¿cómo se llama? Tu bandeja al lugar donde ellos te dicen. Y tú entras a cualquier McDonald's del mundo y haces lo mismo. Eso es cultura. Lo mismo pasa con la tecnología. La tecnología te ayuda a crear cultura. Entonces, en el caso de British Columbia, tecnológicamente guían al usuario para que instintivamente utilice un mecanismo alternativo, que ya puede ser por negociación asistida, es decir, donde no tiene que acudir ningún mediador, y si no funciona, entonces puede ocuparse un facilitador, ¿no? De ahí mismo del tribunal. Pero en el caso de México sería diferente, o sea, si yo propongo eso, bueno, miren, es que tecnológicamente hay que utilizar, tendría que haber un fundamento legal para que yo pudiera hacer eso, porque el principio de legalidad dice que lo que tienen que ir es a oficialía de partes y promover la demanda, reciben el documento y una vez que reciban el documento, la leyenda de oficialía de partes les va a decir, usted puede acudir al centro de mediación. Y entonces yo tecnológicamente, una vez que promueva la demanda, tendría que enviarle una notificación o una pantallita al usuario para decirle, usted puede acudir al centro de mediación. Lo tendría que sacar del sitio y enviarlo al sitio de mediación de acuerdo a la localidad o a la geolocalización donde esté la persona, ¿no? O el documento. Entonces, es un proceso tecnológicamente más complejo, más complicado, o sea, más rebuscado. Entonces, por eso este planteamiento que yo hago de, bueno, a ver, tenemos que replantearnos un poco qué es lo que tenemos que hacer y por eso tenemos que construir principios, porque si no construimos principios, pues también cada quien va a hacer lo que quiere. Entonces ahí es donde está el debate ahorita, eso es lo que yo le he propuesto al Senado, de decir, sí está bien esta reforma, pero esta reforma está bien si tú la acompañas de
una normativa, una ley secundaria que genere principios. Entonces, si no se hace, vamos a estar en un caos. Y en ese sentido, Amada, creo que has tocado puntos bien importantes, más allá de nada más el tema de mecanismos alternativos. Creo que es importante que los abogados digitales que nos acompañan veamos que el mundo, el nuevo mundo digital justamente está regido por esto, por protocolos, por principios, y que pensar de esta forma y dejar de pensar un poco más como vivimos en México, de que nos tienen que decir el ABC, que no podemos hacer o llevar a cabo una decisión legal o una opinión legal si el artículo X no dice exactamente lo que quiero hacer. Y entonces de pronto vemos pues que eso cuarta la innovación, cuarta la toma de decisiones. Y me parece una propuesta muy interesante, tanto para todos, que empecemos justamente a construir nuestro sistema de justicia, nuestras plataformas con base en principios que permitan la innovación, que permitan la toma de decisiones más flexibles, ¿no? Y segundo, también acá Viridiana nos preguntaba que cómo se podría evitar el robo de datos y biométricos al implementar estas tecnologías, salvo que tengas un comentario. A mí sí me gustaría decirle a Viridiana, bueno, primero que voy a traer un tema y un programa sin duda de datos personales, pero sí es bien importante que ya nos vamos dando cuenta cómo por eso se necesitan abogados digitales en todas las organizaciones, porque el hecho de que un tribunal quiera implementar todo esto, pues van a surgir en mil temas, temáticas jurídico-tecnológicas, como de protección de datos personales, de ciberseguridad, de todos estos temas que venimos promoviendo, en donde pues se va a necesitar todo un equipo de tanto de gente de tecnología como abogados digitales que ayuden a desarrollar estas plataformas, ¿no? Pero me gustaría también hacerte esta pregunta de Gabriela Ruiz, igual antes de que pasemos a estos temas de respecto a la justicia federal, por lo que decías, aún falta entonces armonizar cosas como la ley de amparo con nuevas alternativas digitales y telemáticas para que, por ejemplo, las comparecencias puedan ser electrónicas. Sí, hace falta mucho trabajo legislativo, la verdad, porque, por ejemplo, la nueva ley de mecanismos alternativos que maneja tres artículos, el 54, el 53, 54 y 55 para implementar los mecanismos alternativos vía electrónica. Yo he hecho un análisis muy concienzudo de estos tres artículos y entonces presenta graves problemas de construcciones de derecho, de normativa, construcciones epistemológicas, que lo que reflejan es la ausencia de conocimiento técnico, técnico del conocimiento de esta materia. Entonces, por ejemplo, en uno de los artículos, palabras más, palabras menos, prácticamente hace responsable al mediador de la seguridad de los datos y de la seguridad de la plataforma, lo cual es ridículo. Es ridículo porque el mediador es un usuario, el mediador va a ser un usuario. Entonces, la nueva ley general de mecanismos alternativos no clarifica el concepto de qué es un servidor ODR, qué es un proveedor ODR, qué es una plataforma ODR, y como no clarifica estos conceptos, entonces hay un uso de conceptos indiscriminado que termina haciendo responsable al mediador. Entonces, en mi caso muy particular, yo he dado ya mi versión de cómo deben de ser esos artículos y cómo debe de clarificarse conceptos dentro de la misma ley, que yo espero que me hagan caso, en función de que se creen normativamente regulaciones no tan exactas, pero sí claras, o sea, claras y atemporales, de tal forma que independientemente de la evolución tecnológica o del desarrollo tecnológico, podamos que no se frene la innovación tecnológica, pero que esté sustentada dentro de un principio jurídico. Entonces, sí, a la pregunta de Gabriela Ruiz, sí aún falta
legislar y sobre todo esto, crear principios. No solamente basta con meter ahí a muy... porque luego es lo que hacen, que meten muy a calzador palabras como electrónicamente, por vía electrónica, por vía, ¿cuál es este? Por vías telemáticas o electrónicas. Utilizan esos conceptos para meterlos muy a calzador y queden muy generales, y está bien, pero tienes que generar principios. Si no se generan principios, la cuestión va a ser un poquito caótica. Más ahora porque estamos empezando, ¿no? Creo que uno de los grandes beneficios de la pandemia ha sido un poco esta explosión o exhibición del tema que ha hecho a algunas personas sensibles, ¿no? Ahora, la otra gran problemática es la problemática de los presupuestos, porque la tecnología, cuando hablamos de tecnología, hablamos de presupuestos. Entonces, la gran pregunta es, ok, la nueva reforma de justicia digital la nueva iniciativa de reforma de justicia digital dice que todos los tribunales deben de ofrecer o de obligarse a dar acceso a justicia por vía electrónica. Ok, ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Con qué presupuesto? ¿Por qué? Porque los tribunales locales no tienen grandes presupuestos. Digo, la Suprema Corte lo ha podido hacer porque cuenta con un presupuesto. Entonces, dentro del programa presupuestario o de la designación presupuestaria, se debe de conseguir esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la construcción de un Estado de Derecho digital. Entonces, si estamos hablando de esto, esto no va a costar 3 pesos. Simplemente, por ejemplo, para el Tribunal de British Columbia se designaron 13 millones de dólares canadienses simplemente para el desarrollo de tecnología y 14 millones de dólares para el sostenimiento del tribunal, donde el 80% se va en los sueldos. Entonces estamos hablando de una buena cantidad de dinero, pero ellos están creando un Estado de Derecho de justicia digital eficaz. Entonces, a lo mejor, aquí habría que hacer la evaluación de si se puede o no se puede generar ese tipo de presupuesto para México, pero si no se puede generar, entonces hay que ver qué tipo de tecnología se va a usar, cómo se va a usar, quién la va a desarrollar. Ahora Microsoft está muy interesado en desarrollar, o el departamento jurídico de Microsoft está muy interesado en desarrollar un tribunal electrónico, porque ellos fueron los que desarrollaron en Inglaterra. Y pues vamos a ver, pero cuando estamos hablando del caso de Microsoft, entonces Microsoft es hablar de problemas de seguridad, y problemas de seguridad donde ellos no se hacen responsables, sino hacen responsables a los desarrolladores tecnológicos. Entonces, son cuestiones muy, muy interesantes que se tienen que ir planteando y que se tienen que ir previendo. Y pues ya, Amada, perdón, estamos llegando ya a la parte final del foro, pero sí me gustaría, la verdad es que retomar esta parte de algún ejemplo que nos des sobre estos principios, porque me parece algo que tú dices que estás proponiendo, que me parece algo importantísimo que entendamos como abogados digitales. Te digo, estamos igual y relacionados más con ¿a qué te refieres con principios de derecho? Pero ¿cuál sería un ejemplo que nos pudieras dar donde intervenga un principio tecnológico con un principio de derecho? Entiendo que un principio tecnológico podría ser algo como hablar de la neutralidad de la red, ¿no? Como este tipo de cosas, o bueno, si quieres explicarnos. Pues mira, o sea, el más sencillo de explicar pues es la imparcialidad de la plataforma. Es decir, que la plataforma tecnológicamente asista, pero no dictamine ningún tipo de decisión, por ejemplo, ¿no? El principio de transparencia, cómo va a ser, cómo se va a diseñar esta plataforma. Por ejemplo, transparencia tecnológica también puede ser que todos tengamos acceso al cómo se constituyó la plataforma, al código fuente de la plataforma, si la plataforma va a ser de código abierto o no, o si es de código cerrado, porque ahora la ley, por lo menos en México,
ningún desarrollo tecnológico que sea para gobierno debe ser de una empresa, sino todo debe ser a código abierto. Entonces, esos son los principios que se tienen que debatir. Bien a bien es complejo de alguna manera que los debata yo en 2 minutos, pero sí un pequeño ejemplo, pues es de este tipo, ¿no? Por ejemplo, yo te podría decir, no pensando ahorita, sino pensando, porque esa es la mentalidad que yo tengo que utilizar para debatir este tipo de cosas, pensando en 20 años, o en 30, o en 40, o 50 años. ¿Cómo yo pienso que se deben de generar asistentes para los usuarios, de tal manera que asistentes inteligentes, de tal manera que el asistente inteligente le haga una búsqueda al usuario sobre sus derechos, por ejemplo, ¿no? O sobre, por ejemplo, un caso de consumo. Un usuario tiene un problema de consumo y se puede crear un asistente inteligente, que este asistente inteligente le diga, mira, tantas personas resolvieron un caso similar al tuyo en este sentido. Y entonces, ese es un asistente. Ese le va a hacer la búsqueda, pero el asistente no le va a emitir la decisión. Entonces, ese tipo de cuestionamientos que se tienen que pensar, por eso hablo de la temporalidad, que se tienen que pensar en función del desarrollo tecnológico a futuro. Es decir, por ejemplo, ahora de qué se habla, no sé si han oído hablar del procesador quantum, ¿no? Y entonces el procesador quantum, ¿qué es lo que hace? Acelera las búsquedas. Y no las búsquedas, el procesamiento de datos. Digo, el día que cada quien tenga un procesador cuántico, pues pasarán, a lo mejor faltarán 200 años, no lo sé, ¿sí? Pero hay que pensar en los principios atemporales. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, se habla de que el cerebro esté conectado con un chip para que tu cerebro jale datos y este procesador los convierta en señales para que tú estés conectado al internet desde tu cerebro. Entonces, tú con un chip vas a poder prender y apagar un foco. Bueno, ese tipo de cosas tenemos que tener principios fundamentales, atemporales, para que, independientemente del desarrollo tecnológico que se utilice, tengamos esas guías, ¿no? Que no violen la intervención de los derechos humanos, ¿no? Además de otras cosas, ahí está muy interesante la Carta de San Francisco, que firman varios desarrolladores tecnológicos sobre el desarrollo de inteligencia artificial y qué se debe considerar. Entonces, es muy apasionante esto, como ven, ahorita ya me fui incluso a otros temas, mucho más tecnológicos, porque no se pueden disasociar. Y yo te comentaba, Janet, que esta reforma de justicia digital y la reforma de mecanismos alternativos, que son 3 artículos los que hablan de vía electrónica, pero tienes una reforma digital que te habla de que todos los tribunales tienen que ofrecer acceso a justicia electrónica, no pueden verse disociadas, tienen que verse como una problemática. Me gusta porque ahora en la ciencia se utiliza el término de complejidad y son temáticas complejas porque requieren estudios interdisciplinarios, multidisciplinarios, pero no están disociadas. Entonces, el Estado de Derecho es un sistema complejo que tiene que resolverse a través de diferentes visiones. Y la complejidad, la teoría de la complejidad nos ayuda para eso. Entonces, Y eso Amada, es estos interesante. principios que comentas, nos pregunta Candelaria, ¿serían principios éticos? También, sí, claro, por supuesto. Okay. Por eso les hablo yo. Incluso acabo de escribir un cuento que te comenté, Janet, que incluso escribí un cuento que se llama Justicia Digital, año 4000. Y en este cuento lo que hago es plantear hacia dónde podríamos estar y dónde vamos a estar en el año 4000. Porque a veces hablar de todo esto me parece que para la gente a veces no es tan fácil de entender como, bueno, ¿y por qué estamos haciendo todo esto, no? ¿Y a dónde vamos? Entonces, en ese cuento yo platico, cómo
cómo veo yo, o sea, cómo veo yo que va a ser, bueno, no yo, el personaje, cómo el personaje ve esta situación. Y sí, en este cuento dice que lo que se requieren son filósofos, que la profesión que entonces se requirió más fueron las de los filósofos y juristas virtuosos, precisamente por eso, porque estamos en la construcción de nuevas vías. Entonces, bueno, ya yo espero que se publique y ahí ya lo consultarán. Creo que, no sé si Foro Jurídico lo vaya a publicar, pero ahí estamos. No, y sin duda, pues creo que esta es una de las perspectivas que yo, entre muchas otras, me llevo de esta sesión, Amada, porque realmente tenemos que tomarnos en serio que estamos en una era recién, digo, aunque ya han pasado muchos años, pero recién empieza en verdad la cuarta revolución industrial y nos toca, yo creo, en esta generación sentar las bases de lo que va a ser el desarrollo tecnológico. Y ahí es en donde, como dicen, necesitamos multidisciplinariedad sin duda, pero necesitamos a los abogados digitales cuestionando, ¿no? Y también esto que decías que me encantó, la parte de que las cortes en línea empiecen a pensar en estas asistentes virtuales inteligentes para los ciudadanos. Y pues, por ejemplo, en el caso chino, también eso es mucho lo que hacen, ¿no? Conectan ya los datos de la Procuraduría con los datos del tribunal y ya de entrada te pueden predecir, que eso ya es uso de inteligencia artificial, ¿no? De decir, oye, pues en el 80% de los casos que traen este tipo de hechos, este tipo de pruebas, pues se han resuelto en este sentido, ¿no? Entonces, de entrada, que el hecho de que nosotros, que lo hemos dicho mucho en este programa, ¿no? Para lograr hablar de inteligencia artificial, pues tenemos que hablar primero de datos, ¿no? O sea, un tribunal primero tiene que tener un expediente electrónico, empezar a conectar sus datos, empezar a tener información y posteriormente poder, para poder predecir. Pero bueno, ya hay tribunales que ya lo están empezando a hacer y creo que este es el gran valor a donde nos va a llevar la justicia digital, las cortes en línea, poder tener suficiente información para una mejor toma de decisiones, para que los ciudadanos puedan tener una asesoría muchísimo más personalizada, sin que cada vez se necesite. Es lo que yo llamo, Danet, yo le he puesto así, que es un acceso a justicia masiva, pero individualizada. Entonces, ese es el concepto, es un acceso a justicia masiva, pero individualizada. Pero para llegar a eso se requiere presupuesto, se requiere investigación y se requiere colaboración y se requieren, evidentemente, datos, pero los datos los tienen. El problema no son los datos, el problema es que los tienen mal organizados. Entonces hay mucho trabajo detrás, casi para desarrollar un proyecto tecnológico, el 80% de tu tiempo lo ocupas limpiando datos. Entonces se requiere, pero mucho presupuesto también y mucho ejercicio colaborativo. Entonces, pues estamos en ciernes y estamos en lo personal, en esa batalla de buscar que haya una colaboración cooperativa, tanto del sector público, privado, universitario, de investigación, etcétera, ¿no? Porque evidentemente esto que te acabo de decir, oye, pues lo es precioso, ¿no? Digo, yo le hice un proyecto así a la Profeco, le dije, tienes que darle acceso a justicia a todas las personas, pero sí, pero eso requería de presupuesto. Entonces ahí estaba la idea, ya está hecha, pero faltó el presupuesto. Entonces, sí hay muchas cosas que se requieren hacer y que se pueden hacer y que hay el valor en inversión humana y todo, pero se requieren presupuestos. Entonces, sí hay mucho trabajo por hacer. Pues, y yo como siempre digo, estoy de acuerdo que se requiere presupuesto, pero para que haya presupuesto se requiere visión, porque es una cuestión de prioridad, ¿no? Dinero Sí. siempre va a faltar. El tema es en dónde es prioritario para nosotros como personas, como empresas, como país, alocar ese dinero. Y también otro de los grandes, como dijiste tú, beneficios de la pandemia es que de pronto hizo que la transformación digital fuera una prioridad, ¿no? En los presupuestos. No, Sí. el dinero apareció mágicamente para que ahora todo el mundo pudiera tener una estrategia en la nube. No, es que
de pronto fue una prioridad, ¿no? Entonces, Exactamente. pues, si quieres darnos alguna reflexión de cierre. Pues miren, mi reflexión de cierre es que lean mi cuenta. O No, sea, ya no los eh, están pidiendo, pero ya, todavía no lo ha publicado, pero todavía no se te los publica. No, mandaremos miren, cuando se publique. ahorita tengo también otros artículos. Les voy a dejar mi correo electrónico, que es amada.arley@gmail.com. Tengo varios artículos académicos del tema, y con gusto, también están en proceso de publicación. Cuando, si ustedes gustan, se los envío. Y pues la reflexión es seguir en los temas, seguir en los temas y aportando, porque si algo me queda claro es que no todo el mundo lo sabe todo, y la construcción de cosas interesantes se crean a partir de diferentes perspectivas. Entonces es imposible que yo o que Janet o que cualquier otra persona tenga la perspectiva completa de todo. Entonces la perspectiva de todos siempre ayuda. Entonces, por eso es importante, pues, si a ustedes les llama el tema, pues que estén en comunicación. A lo mejor esta plática les trajo preguntas, les trajo cuestionamientos de, oiga, ¿se podría hacer esto? ¿Se podría hacer aquello? Y esos cuestionamientos me los pueden hacer llegar con toda la libertad, y para buscarles una cabida, o para ayudar a construir perspectiva, ¿no? Y eso incluso yo lo agradezco también. Sí, no, totalmente. Pues te agradezco muchísimo, Amada. Antes de cerrar, me gustaría nada más hacerles algunos avisos parroquiales aquí a nuestra audiencia de hoy, a nuestras 80 espectadores que se conectaron. Muchísimas gracias. Eh, Comentarles primero, porque tenemos varias cosas y eventos preparados para ustedes. Primero, platicarles de la agenda que tenemos septiembre. La próxima semana voy a estarles impartiendo el tema yo. Es 16 de septiembre, así que no sé si muchos se vayan a levantar a las 10 de la mañana para escuchar, pero bueno, saben que si no siempre grabamos, y en el YouTube de Abogado Digital pueden consultar todas las sesiones. Les estaré platicando de marketing digital para abogados, que es un tema también súper importante en esta transformación digital. Y el día 23 de septiembre tendremos a Pepe Torielo platicándonos de la importancia de la gestión y automatización de los contratos en las empresas y también en los despachos. Entonces, bueno, tenemos una gran agenda para este mes. Y les quiero también comentar, invitarlos, estamos colaborando con Foro Jurídico, acaba de hacer la publicación de los abogados digitales más disruptivos de México, en donde también les voy a compartir la página. Van a poder ver a estos emprendedores que están desarrollando herramientas legal tech o emprendiendo con despachos que están enfocados en tecnología y derecho. Y tenemos también una sección, hicimos toda una lista de las principales plataformas de firma electrónica en México. Entonces van a poder ver, son más o menos 40, me parece, plataformas, porque nos han estado hablando muchísimo, diciéndonos diferentes empresas de, oye, ¿qué plataforma me recomiendas? ¿Cómo? ¿Cuál? Entonces les sacamos toda una edición específico, y junto con la edición tenemos este evento que se llama el Foro Digital de Disrupción Legal, COVID-19, el llamado al escenario para el abogado digital. Es un programa de 2 tardes, el 29 y el 30 de septiembre. Están increíbles los paneles. Vamos a abrir con un panel, se llama Retos Legales de los Negocios en la Era Digital Post-COVID. Viene la directora jurídica de IBM, de Uber y de Amazon, un panel moderado por Omar Guerrero, socio de Hogan Lovells, donde nos van a platicar su visión de cuáles van a ser los retos en esta nueva era para el abogado digital. Y venimos después, el mismo 29, justo con el panel de disrupción en los servicios legales, en donde estará a cargo de los abogados digitales más disruptivos de la generación 2020. Y el siguiente día, el miércoles 30, lo dedicamos a firma electrónica, que como ya les venimos diciendo, para nosotros es uno de los procesos principales que se tiene que hacer electrónico, digital en una empresa, es poder firmar tus documentos
electrónicamente y nos agarró la pandemia y la realidad es que muchísimas empresas pues ni siquiera tenían una plataforma para poder hacerlo. Entonces vamos a hablar de cuáles son los tipos de firma electrónica, un panel sobre la implementación y casos de uso de firma electrónica, para qué tipo de documentos, contratos, etcétera, se usan y qué tipos de firma, ¿no? Y la validez legal de las firmas electrónicas. Uno de los grandes mitos que queremos eliminar es el de que no podemos usar una firma electrónica porque no nos la van a aceptar en un juicio, ¿no? Entonces, tenemos este evento que ahorita contamos, si ustedes, contamos con un precio especial, por ahí les compartí el link del evento en donde pueden comprar sus boletos y tenemos un costo ahorita, si aplican el código promocional preventa, van a poder comprar sus boletos con el 20% de descuento. Pueden comprar para los 2 días o pueden comprar para un solo día. Entonces les voy a dejar aquí también la página de Abogados Disruptivos. De esta página pueden descargar toda la edición. En verdad vale muchísimo la pena la edición, el PDF. Van a poder encontrar la infografía esta que hicimos con las plataformas. La verdad es que es una edición que vale mucho. Liliana preguntaba que ¿en dónde se pueden inscribir al programa que les comenté? Aquí está la página para la compra de los boletos en el Eventbrite. Entonces, bueno, de todos modos ya les debe de haber llegado también por correo y a todos los que están inscritos en este foro digital, los tenemos en nuestras bases de datos. Y bueno, pues los espero el próximo miércoles, ahora sí que a la misma hora en el mismo canal. Te agradezco muchísimo, Amada, por habernos acompañado. Ya por ahí hasta nos están pidiendo que te volvamos a invitar. Seguramente lo haremos. Un tema increíble que, como les repito, estos son foros que están hechos para que ustedes conozcan a muy grandes rasgos los temas. Cada uno de estos temas da para un diplomado completo, pero que ya ustedes o contacten a Amada o puedan meterse a buscar más sobre los temas que les parezcan interesantes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Bye.